La aprobación y vigencia de la Constitución de Montecristi hizo que la historia del país tome un nuevo rumbo. El 15 de diciembre de 2011, la Defensoría del Pueblo empezó una nueva etapa con la designación del titular de la Institución Nacional de Derechos Humanos, a través de un concurso de méritos y oposición, con veeduría e impugnación ciudadana. El defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva, al analizar la coyuntura social que se vive en nuestro país, decidió, junto a su equipo, delinear el trabajo institucional en 3 ejes estratégicos. Lucha en contra de la violencia y la discriminación. Derecho a la vida y a la integridad personal. Control de los servicios públicos domiciliarios. Y por considerarlo necesario, se incorporó el eje de derecho a la vivienda. La discriminación afecta a grupos específicos por su condición social, etnia, sexo, edad, origen nacional, orientación sexual y estado de salud. En 2012, la Defensoría del Pueblo conoció 695 casos relacionados a la vulneración de los derechos de personas de atención prioritaria, tales como mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, personas de otro origen nacional, entre otros. De estos casos, 457 fueron resueltos. A continuación, describiremos algunos casos en los que la Defensoría del Pueblo ha intervenido en el 2012. La institución actuó a través de una acción de protección a favor de los derechos a la igualdad y no discriminación de Camila y sus padres y madre, Wilton y Nieve, a quienes el registro civil les negó la posibilidad de inscribir a su hija con el apellido materno, antecediendo al paterno. Además, la Defensoría presentó una acción de protección a favor de los derechos de un aspirante a la Escuela de Formación de Oficiales y Tropa de la Comisión de Tránsito de Guayas, quien no fue admitido por vivir con VIH. Así también intervino a favor de los derechos de un joven afrodescendiente, ex cadete de la Escuela Militar, quien presentó su caso a la Defensoría del Pueblo, tras verse obligado a pedir la baja voluntaria de este centro de formación. La Defensoría del Pueblo comprobó que, además de sufrir discriminación, el joven fue víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes. La Defensoría del Pueblo firmó un convenio con el municipio de Quito para combatir la publicidad discriminatoria en la capital. En este mismo tema, la institución solicitó al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, se disponga a los canales de televisión abierta la suspensión de las emisiones del comercial Una historia con tubo rival, por contener lenguaje que atenta contra el derecho a la dignidad de las mujeres. Otra de las labores fundamentales de la Defensoría del Pueblo es promocionar derechos. Como parte de este trabajo, la institución ha realizado ferias ciudadanas y capacitaciones. La tortura es la producción intencional de un daño físico, mental, familiar, comunitario y social, causado por el Estado y también por entidades privadas. La Defensoría del Pueblo ha venido haciendo una serie de visitas a los centros de formación policial para conocer las condiciones en las que los y las jóvenes se forman, verificando que no existan condiciones donde se puedan dar tratos crueles, inhumanos y degradantes. La Defensoría del Pueblo ha conocido casos de tortura en las oficinas de atención ciudadana y también ha actuado de manera oficiosa. Además, se visitó 5 centros de privación de libertad y 38 centros de detención provisional para el levantamiento de información de trato a personas privadas de libertad. La Defensoría del Pueblo, como mecanismo nacional de prevención y la tortura, reconocido por la ONU, realiza visitas periódicas a los centros donde existe privación de libertad. Esto es, centros carcelarios, centros de tratamiento de adicciones, centros de adolescentes infractores y otros, para conocer y prevenir situaciones que puedan dar pie a tortura o tratos crueles. Así también se ha hecho una serie de recomendaciones a la Asamblea Nacional para la aprobación de la Ley de Víctimas, para luchar contra la impunidad en casos de tortura y graves violaciones a los derechos humanos. En este mismo tema, la institución también hizo sus recomendaciones al Legislativo para el debate del Código Integral Penal. Adicionalmente, se ha capacitado a miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas acerca de derechos constitucionales y se han realizado talleres de sensibilización a adolescentes privadas de libertad en la ciudad de Guayaquil. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a acceder a servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato. En el 2012, la Defensoría del Pueblo recibió 1.677 casos relacionados con vulneraciones a los derechos de usuarios y consumidores, de los cuales se resolvieron 1.047.
En la institución se da seguimiento a los casos que la ciudadanía denuncia por el deterioro o ausencia de los servicios públicos domiciliarios. Además, se trabaja con los gobiernos provinciales y cantonales para asegurar la equidad territorial en la prestación de los servicios públicos. La Defensoría del Pueblo firmó una serie de convenios con entidades del Estado y privadas para generar acciones de protección a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y de servicios públicos domiciliarios. Se capacitó a 601 funcionarios y funcionarias en servicios públicos domiciliarios. Se conformó la Red de Defensores Comunitarios de Servicios Públicos Domiciliarios en la ciudad de Guayaquil y la Escuela de Líderes Comunitarios para Acciones de Promoción de Servicios Públicos Domiciliarios en Santo Domingo de los Áchilas. Así también, la Defensoría del Pueblo publicó la investigación descriptiva denominada El Servicio Eléctrico, Acceso, Calidad y Cobertura en las provincias de Orellana y Sucumbíos. En el ámbito de incidencia de la política pública, la Defensoría del Pueblo ha realizado observaciones con enfoque de derechos a varios cuerpos normativos y propuestas de ley, tales como el Proyecto de Ley Orgánica de Consumidores y Usuarios y el Reglamento de Abonados de Servicios de Telecomunicaciones y Valor Agregado. La Constitución garantiza a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a una vivienda y hábitat dignos, sin importar nuestra condición económica ni social. Durante este año de gestión, la Defensoría del Pueblo ha identificado que las denuncias presentadas en el Ecuador y en España en contra de inmobiliarias y personas dedicadas a la construcción de inmuebles de vivienda han crecido y de manera significativa. Esto ha llevado a la Defensoría a investigar la problemática y a dar cuenta de una afectación al derecho a la vivienda y con ella a otros derechos. En este marco, se han realizado algunas acciones iniciales para que en el 2013 este se constituya como otro eje temático de trabajo de la Defensoría. En el año 2012 se reportaron 174 peticiones relacionadas con el derecho a la vivienda y hábitat, de las cuales 102 han sido resueltas en sedes defensoriales. En este marco, la Defensoría del Pueblo requiere responder desde un enfoque de derechos a la problemática de las inmobiliarias, a nivel tutelar, incidencia en política pública y en educación. De manera particular, la crisis financiera, económica y social que sufre España desde hace casi 5 años se ha traducido también en una crisis de los derechos humanos, sobre todo para la población migrante, quien ha sido objeto de una permanente vulneración de derechos humanos, ya sea por la insuficiencia de sus ingresos, por las pocas posibilidades de empleabilidad, la ambigüedad de las cláusulas de contratos, entre otros varios factores. Durante el 2012, la Defensoría del Pueblo del Ecuador ha receptado 41.503 casos, de los cuales se atendieron 14.667 en el marco de la competencia de la institución y a 26.836 se les brindó asesoría y remitió a instituciones competentes. Defensores, aún hay mucho por hacer, pero seguiremos trabajando por la protección y promoción de los derechos humanos y de la naturaleza. El desafío de ser diferentes es sentirnos semejantes. Defensoría.